Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso esta cuarta entrega de Valientes al Extremo. Nuestro saludo cordial, cariñoso, toda la gente que nos escucha en nuestros programas de radio. Hoy a las 3 de la tarde la retransmisión en la 88.3 FM, Radio Jesucristo te da vida eterna. El día viernes a las 10 de la noche, Radio Especial 97.1 FM. Luego otra retransmisión el domingo a las 8 de la mañana y en nuestro canal en YouTube, @LBN Valencia Oficial. Para todos ellos un aplauso, un saludo. Nos contenta llegar hasta ustedes. Qué bueno. Mire, nosotros comenzamos esta serie hace unas semanas atrás. Y decíamos que estamos hablando de dos grandes temas, el tema de la fe, el tema del miedo, el tema de la valentía. Y algo que hemos remarcado, y lo decíamos en el tema anterior, es que esta dinámica de fe versus miedo va a estar presente toda nuestra vida. Toda nuestra vida, nuestra fe se va a enfrentar al miedo, y nuestros miedos van a confrontar nuestra fe. Si la fe gana, pues avanzamos, crecemos, lograremos metas increíbles, aprovecharemos todas esas oportunidades que Dios va a traer a nuestra vida por ser valientes, arrojados en echar mano de ellas. Y si gana el miedo, pues nos estancamos, nos paralizamos y veremos cómo muchas de esas oportunidades que Dios trae a nuestras vidas pasarán de largo. Nos dará miedo echar mano de eso que Dios nos está entregando. Hoy vamos a entrar en el capítulo 4 y este capítulo 4 va a tener mucho que ver con el capítulo final, fin de temporada, próximo domingo. Este capítulo 4 se llama Confía en Dios. ¿Quiere leerlo? Vamos a hacerlo así como hacen las iglesias ahora, lo que está de moda, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, confía en Dios. Así, confía en Dios. En algunas iglesias dice, agárrelo y jamaquelo y dígale que confía en Dios. Confía en Dios. Confiar en Dios es un tema muy relevante para nosotros. Porque yo quiero que te hagas una pregunta. Aquí en la iglesia, en la radio, en el canal de YouTube, si estás escuchando, una pregunta clave para nosotros en el tiempo actual. ¿Cómo sería nuestra vida si confiáramos plenamente en Dios? ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos ninguna duda que Dios es lo que Él dice que es? Que no dudáramos en nada eso. Tuviéramos una plena confianza en que Dios es mi sanador, es mi proveedor, es mi protector, el que siempre está conmigo. Él es mi pastor, el Señor de los ejércitos que pelea por mí, el juez que toma mi causa, y que yo no tuviera ninguna duda al respecto y yo estuviera plenamente confiado en eso. ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería mi vida si yo confiara plenamente en los recursos y capacidades de Dios? Si yo estuviera plenamente convencido que Él es el dueño del oro y de la plata y Él va a financiar todo eso que Él me dice que haga, y que yo confíe en que Él, a quien Él quiera darle sus riquezas, Él lo hará. ¿Cómo sería mi vida si yo confiara en eso plenamente, o si confiáramos que Él hará lo que Él dice que va a hacer? ¿Cómo sería nuestra vida si nuestra confianza, nuestra fe en estas cosas fuera al 100%? Yo quiero darte la respuesta. Viviríamos sin ser apresados o controlados por nuestros miedos. Esa sería la consecuencia. El miedo no me controlaría.
no me apresaría porque yo estoy confiado en el Señor, así que seríamos más atrevidos para creerle a Dios, seríamos más osados en la toma de decisiones, saltaríamos sin miedo en la dirección que Dios nos está indicando y créeme, estaríamos más tranquilos en medio de las adversidades. Así sería mi vida. Oye, por eso es que Dios, en este tema de la fe, que es confianza y de nuestros miedos, Dios pide y desea que confiemos en Él. Quiero que revises la Biblia y la revises con curiosidad, ¿ves? No leerla por simplemente leerla, la revises con curiosidad y revises la forma en que Dios se manifestó en la historia de la Biblia. Y vas a encontrar algo interesante. En esa forma en que Dios se mostró, en que Dios se manifestó en la historia de la Biblia, Dios tenía una sola intención: que los seres humanos supieran quién es Él y confiaran en Él. El anhelo pleno de Dios para ti y para mí es que tú y yo confiemos en Él. Y Dios pide, y no solo pide, Dios desea que tú y yo confiemos en Él. Y esto es tan fundamental que en ese capítulo de Hebreos, que es el capítulo de la fe y que nos habla tanto de la fe, el escritor dice, de hecho, sin fe, confianza, sin fe es que es imposible agradar a Dios. Es imposible desarrollar una relación personal con Dios sin confiar en Él. Puedes estar en la iglesia, puedes leer la Biblia, puedes ser parte de una congregación, puedes cantar canciones cristianas, pero si en tu momento difícil no confías, es imposible agradarle. Es imposible ver cosas, experimentar cosas en Dios sin confiar en Él. Así que es imposible ser arrojado, valiente, osado para correr en la dirección que Dios te plantea sin confiar en Él. No existe en una relación con Dios la ausencia de la confianza. O sea, es como que tú me digas, pastor, yo soy tu amigo, yo te quiero, yo te amo, pastor, ra. Entonces vas a viajar y yo digo, no, pero tranquilo, déjame la llave. No, pastor, no, usted sabe, no puedo. ¿Tú crees que yo te voy a robar? Se han visto casos. No puede haber una relación si no hay confianza. Y entonces en Dios ocurre lo mismo y en nuestra relación con Él ocurre exactamente lo mismo. Por eso el autor de Hebreos dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Quiero enseñarte algo relevante esta mañana con relación a este tema. La primera cosa es que Dios da un gran puntaje a la fe, a la confianza. Dios coloca este tema de confiar en Él en un sitial de honor. Para Dios, el que confiemos en Él tiene un gran valor. Te explico algo. Las veces en que Jesús fue impresionado por alguien, estuvieron relacionadas justamente con actos de confianza en Él. Y piensa esto. Impresionar a Jesús. Cuando tú lees de Jesús, en Juan dice, el mundo por Él fue hecho. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Te estoy hablando que Dios mismo estuvo en la tierra. El creador del universo, el que diseñó los colores, las estaciones, el que creó la luna, las estrellas, el sol. El universo entero fue diseñado y creado por Él. Dime tú, ¿qué puede impresionar a alguien de ese nivel? Te lo explico de esta manera. Eso me hace acordar la última escena de la película Ratatouille. ¿La has visto? Yo la he visto 40 veces. La última escena es la escena donde Ego está sentado en el restaurante que ellos tuvieron que crear de manera clandestina porque él había perdido su prestigio como crítico de gastronomía
y el restaurante Cousteau lo habían cerrado porque tenía ratas. Y entonces ellos abrieron un emprendimiento. Ellos van a estar el miércoles en el Riel Empresarial. Ellos abrieron un emprendimiento, ¿ves? Y al final, Ego está sentado allí en el restaurante, que era en la cocina, era atendido por Reni, la rata chef. Y está saboreando Ego la entrada. Así que le preguntan a Ego al final, ¿qué va a querer el Señor para el plato fuerte? ¿Recuerda la escena? Sorpréndeme. ¿Cómo sorprendes a un crítico de la gastronomía? Con algo muy espectacular. Ahora la pregunta es, ¿cómo sorprendes a Dios? ¿Cómo puedes sorprender a Jesús? Y tiene que ser algo muy espectacular. ¿Y sabes qué ocurrió? Te voy a contar unos 3 casos. Mira, Mateo capítulo 15. Este es el caso de una mujer que no era israelita. ¿Has leído esa historia? Y esta mujer era sirofenicia. Tenía un problema, tenía a la hija enferma. Se acerca al Señor, le pide al Señor que la sane. El Señor le dice, mira, hay un problema. No me está permitido hacer algo por ti porque yo fui enviado a los hijos de la casa de Israel y tú eres extranjera. No puedo hacerlo en este momento por ti. Y es más, no es lícito que la comida de los hijos se le dé a los perros. Detente. ¿Qué tal si tú recibes una respuesta así? Tú le vas a decir, perro su abuela. Es la primera respuesta que usted le va a dar, ¿verdad? La mujer le dice, no. Hay algo que quiero que sepas. Aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Sabes qué le dijo? Yo no necesito un plato fuerte de ti. Necesito una migaja de lo que tú das. Porque solo una migaja tuya sanará a mi hija. Wow. 28 de Mateo 15 dice, mujer, ¿qué? Léemelo tú. Qué grande es tu fe. Se lo traduzco, Jesús dijo, un momentico. Wow. Qué confianza tan grande tienes en mí. Y en este instante, el creador del universo, el que había diseñado al mundo, se detiene y admira la confianza de una mujer. Y le dice que se cumpla lo que quieres. Amén, amén. Mira, Mateo capítulo 8. Es otro caso. Llega un tipo romano, otro extranjero. Romano. Y le dice a Jesús, mira, tengo un problema, mi siervo, el que amo, el de confianza, el que quiero como parte de mi familia, está enfermo, está sufriendo, me duele verlo así y necesito que lo sanes. Necesito que hagas algo por él y lo sanes. Jesús ve al centurión romano, un centurión era un oficial romano con 100 personas a cargo, ¿sí? Y le dice, yo voy a ir, claro, no hay problema, yo voy a tu casa. Y el hombre detiene a Jesús y le dice, no, yo no soy digno que tú entres en mi casa, pero hay algo en ti que se parece a mí. Yo soy un hombre de autoridad, soy un centurión romano, soy un oficial romano, yo represento un reino, un imperio, yo represento eso en mis soldados. Y si yo le digo a uno de ellos, ve, él va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Tú y yo somos iguales. En otras palabras, eso es lo que le estaba diciendo. Tú representas un reino. Tú representas un imperio. Tú tienes autoridad. Así que no necesito que vayas a mi casa. Da la orden y mi siervo sanará. Verso 10 dice, al oír Jesús esto, ¿qué hizo? Se asombró. ¿Ves? Casos en que Jesús se detiene, llama a la gente y le dice, quiero que vean algo en este momento. Miren a este hombre, porque les aseguro
que no he encontrado en Israel alguien que tenga tanta fe. No me he encontrado ni siquiera con un israelita que confíe tanto en mí como confía este romano. Si hay algo que a Dios le impresiona de mí, es mi confianza en Él. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Si hay algo que hace que Dios se detenga y diga, hey, wow, párense, mira Rubén, míralo, el dólar para arriba y él confiando en mí. Mira a fulano, mira a esa gente. Con un país en crisis, no dejan de invertir, no dejan de trabajar, no piensan en irse, siguen creyendo y avanzando. Eso es confianza. Y Dios se asombra ante esa confianza. Pero también Dios actúa ante lo contrario. Libro de Mateo capítulo 14. Los 3 cuentos de hoy nos los echa Mateo, ¿no? Es la escena cuando Jesús viene caminando sobre las aguas. ¿Recuerdas eso? Le dijo a los discípulos, vayan al otro lado, y de pronto a la medianoche Jesús va hasta ellos caminando sobre las aguas. El relato dice que al verlo inmediatamente ellos dijeron, un fantasma, la Sayona. Inmediatamente, o sea, lo que vino a la mente de ellos fue esa. Él le dijo, hey, soy yo. Pedro sale y dice, si eres tú, que yo camine también. Y el Señor le dijo, sí va, vente. El hombre se lanza al agua, empieza a caminar sobre el agua y de repente, ¡chupulum!, se hunde. Y la Biblia dice, él grita. Mira, eso fue un alarido terrible, debió ser. Una cosa que estremeció el silencio. ¡Sálvame que merezco! Una cosa así, ¿no? El relato de Mateo 14:31 dice, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo bendijo. ¿Ah? Y sujetándolo dijo, wow, ni aún en Israel yo he encontrado un tipo así. No. ¿Qué le hizo? Lo reprendió. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Sabes que la traducción literal de hombre de poca fe es, hombre, tu fe dura poco? Tu confianza se desvanece. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, tu fe se esfuma. Y entonces dudas y te hundes. Y el miedo te atrapa. Por eso Dios da un gran valor a la fe. Y porque Dios da un gran valor a la fe, lo segundo que quiero enseñarte es que Dios entonces invierte tiempo en trabajar en nuestra fe. Si hay algo en lo que Dios trabaja, es nuestra fe. O sea, si hay algo en lo que Dios está interesado en desarrollar, en entrenar y en fortalecer, es nuestra fe. Porque a fin de cuentas es el fundamento de mi relación con Él. Es lo que me va a permitir no ser víctima de mis miedos, de mis temores. Es lo que me va a permitir avanzar, correr en la dirección que Él me plantee. Es la confianza en Él la que me va a permitir hacer proezas en Él. Y entonces Dios va a invertir en eso. Va a trabajar en nuestra fe y en nuestra confianza en Él. Porque te cuento algo. Este tema de la fe, a veces los pastores y los predicadores lo vuelven tan complejo que la gente no lo entiende. Imagínate la fe como un músculo de nuestro cuerpo. Todos lo tenemos. Todos. Pero no todos lo desarrollamos de la misma manera. Es como que entre un fisiculturista aquí y suba a esta tarima y ambos nos quitemos la camisa. ¿Ve? ¿Ah? No se burle, por favor.
¿qué diferencia hay entre él y yo? No, créame, ninguna. Ninguna. Él tiene la misma cantidad de músculos que yo tengo, pero habrá una gran diferencia. Él los tendrá todos desarrollados. Y yo solo he desarrollado desde la pandemia para acá. ¿Verdad? Es desarrollar. Ahora, ¿qué necesitas para desarrollar musculatura? Trabajar en eso. Ejercitar. ¿Ves? Y igual ocurre con el tema de la fe. Es un músculo que todos tenemos, pero no todos lo desarrollamos en la misma medida. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué va a hacer Dios para que ese músculo de mi confianza en Él se desarrolle? Va a crear escenarios a mi alrededor para que esa fe se ejercite. ¿Te das cuenta? Para que esa fe crezca, para que esa fe se fortalezca y tú cada día aprendas a confiar en Él. Y yo quiero mostrártelo en la palabra de Dios. ¿Cómo trabaja Dios en nuestra fe? ¿Qué es lo que hace Dios en nuestra fe para que nuestra fe crezca? Sencillo, Dios ejercita nuestra fe. Vendrán ejercicios tremendos para nuestra fe. Yo recuerdo mi tiempo prestando el servicio militar, que no era todo teoría, siempre venían periodos de práctica, ¿sí? Actividades de campo. Así que nos llevaban al PAO por allá para unas maniobras y entonces toda la historia cambiaba. Mientras estábamos en los cuarteles, todo limpio, todo bonito, todo ordenado, pero cuando llegamos allá, el infierno. Un desastre terrible, no había agua, comíamos mal, tiros en las prácticas de tiro en la madrugada, simulacro, cosas, días sin bañarse. Me tocó un día agarrar una franela y tirarla en un charco de agua sucio y hacer que brotara agua por encima y chupar eso porque mi sed era horrible. Eso es, ¿ves? Ir a la práctica, ir a la maniobra. Y en la fe va a ocurrir exactamente lo mismo. Vendrán momentos difíciles, duros, fuertes, momentos de enfermedad, momentos de desempleo, momentos de crisis financiera, momentos de crisis familiares. Es más, vendrán momentos en que todas esas crisis vendrán juntas, como que se escribieran por WhatsApp, formaran un grupo y dijeran vamos a atacarlo, y vienen todas juntas y tú te angustias, tú te preocupas, tú te desesperas, el país se vuelve pedazos, el dólar aumenta, el bolívar se devalúa, la crisis política aumenta, hay guarimba, cierran las calles, se va la luz, se daña el carro y me orina un perro, una cosa así terrible. Y tú dirás, oye, ¿qué está pasando? ¿Será que yo estoy en pecado? ¿Será que hice algo malo? No está ocurriendo nada de eso. Dios está ejercitando tu fe. Dios está ejercitando tu fe. Y tú dirás, eso es cruel, eso es cruel. No es cruel. Dios le dice a Israel, mira, te acordarás por este camino donde te he traído estos 40 años. Y te hice pasar hambre, y te hice tener sed, y te di de comer maná, comida que tú no conocías, ni tus padres tampoco. Lo hice para afligirte, lo hice para probarte, lo hice para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, y te hice tener hambre para que conocieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Confiar en Él es un proceso muy duro. Creo que el apóstol Pedro está escribiendo algo en su primera carta con esto en mente. Cuando leas Pedro, te invito en estos días de asueto, ¿quieres leer dos buenas cartas de la Biblia? Lee Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Santiago. Son 3 libros muy interesantes. ¿Por qué? Porque fueron escritos a personas con problemas. Personas, y cuando leas estos libros te vas a dar cuenta que
las 3 cartas fueron dirigidas a cristianos perseguidos, gente que lo había perdido todo, gente que por causa de su fe habían perdido casas, bienes, seres queridos, seguridad económica, seguridad personal. Y en esta carta de Primera de Pedro, sí, Pedro menciona las bendiciones eternas. Pedro menciona la gracia recibida, lo que Dios tiene reservado en el cielo para nosotros. Pero en el verso 6 les dice: en estas cosas ustedes se alegran, se regocijan grandemente, aunque ahora, en este tiempo presente, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y entonces Pedro enfrenta a estos cristianos y hoy a nosotros al leer esto, que sí, hay una mirada eterna, hay algo glorioso que Dios tiene reservado para nosotros. Yo creo en las calles de oro, creo en el mar de cristal, creo en la nueva Jerusalén, creo en las bodas del Cordero, creo en la eternidad, pero vivo en Flor Amarillo. Hoy vivo en Flor Amarillo. Y al salir de aquí yo no voy a la calle de oro. Voy allá donde vivo, al portal, y no hay agua. Eso. No es con Abraham, Isaac y Jacob que te vas a encontrar. Tal vez hoy te vas a encontrar con la suegra. Y la realidad de hoy no es nada parecida con esa gloria eterna. Tal vez esta semana vas a enfrentar retos difíciles, problemas, dificultades, enfermedades. Y Pedro está diciendo: es necesario que seas afligido en diversas pruebas. Pero luego dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica todo. Así que todo esto que estás viviendo, todo esto que estás enfrentando, todo esto que está ocurriendo, te está probando y te está purificando. Y está elevando tu fe a unos niveles que Dios necesita que tu fe llegue a ese nivel porque te quiere bendecir. Hay algo que Dios quiere para ti que necesita un nivel de confianza superior al que tienes hoy. Y por eso Dios está procesando tu fe. Amén o ayayay. Algo diga ahí, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros llamamos procesos de nuestra fe. Son duros. Esos salones donde Dios procesa nuestra confianza en Él son todas aquellas circunstancias difíciles que, aunque te parezca extraño, Dios las permite. Dios las permite. Y Dios lo hace para que estas circunstancias desafíen nuestra fe en Dios. Y esas circunstancias desafíen nuestra confianza en Dios. Pero tienen un impacto tremendo, increíble sobre nuestra fe luego. Nuestra fe crece, nuestra fe se desarrolla. Y yo no sé por lo que tú estás pasando hoy. No sé qué rollos estás enfrentando en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en tus emociones. No sé cuál es el horno donde tú estás metido, pero hay una sola cosa que sí sé. De allí saldrás diferente. Diferente saldrás de ahí. Distinto, fortalecido, con una fe acrecentada. ¿Te das cuenta? Es la intención de Dios al permitir todo eso. Te voy a explicar un caso último de la Biblia porque ya me quedan 15 minutos. Es el caso de un hombre espectacular de la Biblia. De él hemos leído un montón de cosas. Estoy seguro que leyendo cosas que él ha escrito o él escribió, has llorado, has escuchado la voz de Dios en alguno de sus salmos. Era un músico, un poeta, un guerrero, un rey, un hombre extraordinario. Dulce cantor de Israel, llegó a llamarle la Biblia. Y sabes, un hombre que
aprendió a confiar en Dios. Aprendió este tema de confiar en el Señor en todo momento, pero ¿qué proceso fue? ¿A través de qué proceso? Y quiero explicártelo en estos minutos que me restan, porque tal vez te vas a identificar con él en esto también. Así como te has identificado en sus salmos, en sus canciones y en sus escritos. Muy probablemente te identifiques en su historia. ¿Sí? Verso 37 de Primera de Samuel está una declaración tremenda que él da siendo un muchacho ante el rey Saúl. ¿Recuerdas ese momento? Estaban en el valle aquel donde ejércitos israelitas y filisteos se encontraban listos para enfrentarse, pero es el gigante que sale, que medía 3,5 metros, que estaba forrado de bronce de arriba abajo, que durante 40 días ofendía y maldecía a Israel en el nombre de sus dioses, y él dice: yo lo voy a enfrentar. ¿Sí? Mientras todo Israel temblaba de miedo, mientras Saúl temblaba de miedo, David sale y dice: yo lo enfrento. Saúl el rey le dice: no puedes, eres un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde niño, y no puedes contra él. Y David le dice: mira, yo lo voy a enfrentar. Porque este muchacho que tú ves acá era pastor de las ovejas en la casa de su padre. Y allí ocurrió algo. Comencé a vivir un proceso. Un proceso que me llevó primero a enfrentarme a un león. Después a un oso. Iba en ascenso el asunto, ¿no? Primero te enfrentas a un león, después te enfrentas a un oso. Y en el verso 37 le dice: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y me rescató luego de las garras del oso, también hoy me va a rescatar de las manos de este filisteo. Yo estoy viendo mi historia y veo a un Dios que me lleva en un proceso de retos, de desafíos y de adversidades. ¿Ves? Primero un león, después vino un oso y ahora aparece este gigante. Y tú conoces el desenlace de la historia. Pero no todo termina ahí. Capítulo 18, 19, 20 y 21 son terribles para David. Ahora no es un oso, no es un león, no es un filisteo, es Saúl el rey. Es Saúl el rey el que se levanta contra él, el que lo persigue, y tiene que salir huyendo una noche con solo lo que tenía. Absalón, su amigo Jonatán, hijo de Saúl, Jonatán le dice: esta noche tienes que irte, hoy tienes que irte. Papá habla de matarte. Y entonces David agarra solo su familia y sale huyendo y llega a una ciudad de sacerdotes, la ciudad de Nob. Ahí se encuentra con un sacerdote, Ahimelech, que cuando ve a David queda aterrado porque inmediatamente olfatea que era un perseguido político, era un enemigo del rey. Ahimelech sabía que la vida de él y de los demás sacerdotes, con esa llegada abrupta de David a la medianoche, estaban en peligro. Por eso las preguntas de Ahimelech: ¿dónde está tu guardia? ¿Por qué llega solo? David llega, le pide pan. ¿Y eso? ¿Por qué no tienes comida? No, es que salí tan rápido con el encargo que el rey me dio. Y en medio de la conversación de David con el sacerdote Ahimelech, verso 8, David le pregunta: ¿tienes una lanza o una espada? Mira, es que este asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. ¿Sí?
algo olfateaba ya mal a Ahimelech. Así que el sacerdote Ahimelech le dice: mira, yo solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, el que tú mataste en el valle de Elá. ¿Aló? Y está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Quiero que notes la respuesta de David. David le dice: dámela, dámela. Porque créeme que en este momento que estoy atravesando ahorita, es lo mejor que puedes ofrecerme. ¿Por qué? Porque esa espada le recordaba el proceso. Le recordaba a un Dios que en aquel valle, antes de ese valle, lo había librado de un león, de un oso. Y en ese valle le había librado de un gigante. Era como la continuación de la historia. Era como que esa espada le estaba diciendo: así como te libré del león, así como te libré del oso, así como te libré del gigante, también te voy a librar de Saúl y ese ejército que te persigue. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Señores, se llama memoria histórica. ¿Ves? Para yo ver el proceso. Dios funciona de esa manera. Y yo no sé si en este momento tú te estás enfrentando a un oso. O no sé si en este momento tú te estás enfrentando al león. O este es el momento que te estás enfrentando a un rey terrible y a su ejército. O es el momento en que te estás enfrentando a un gran gigante. No sé cómo ha sido tu proceso, porque yo pudiera preguntarte: ¿cómo han sido esos procesos? ¿Qué has vivido en los últimos años? ¿Qué has vivido en tu economía, en tu familia, en tu salud? Piensa por un momento todo lo que ha ocurrido últimamente. Y tal vez en eso que recuerdas, no recuerdas otra cosa que osos, leones, gigantes, dificultades, problemas. Pero yo tengo una esperanza para ti. Es bueno que también te preguntes, analices y pienses en la forma en que Dios te ha ayudado, en la forma en que Dios ha intervenido, en lo que Dios te ha enseñado, en la forma y la manera en que Dios está procesando tu fe. Porque eso te va a llevar a la siguiente pregunta: ¿qué nuevo salto de fe está pidiendo Dios para ti hoy? ¿A qué otra cosa tendrás que enfrentarte? ¿Qué vendrá? ¿Cuáles serán los nuevos retos? ¿Hacia dónde Dios está encaminando todo esto? ¿Qué es lo que Dios se trae entre manos con todo lo que tú estás viviendo? Mala pregunta es preguntarte, valga la redundancia, ¿por qué me está pasando esto a mí? Buena pregunta sería: ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Cuál es el porqué de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Hacia dónde camina el Señor conmigo en medio de todo esto? Porque quiero que te lleves hoy de este lugar. Y quiero que te lo lleves en tu corazón al terminar el programa en la radio o al terminar allí de escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube. Quiero que te lleves esto en tu corazón. Es lo que quiero sembrarte, lo que quiero que sepas. Es lo que quiero que te lleves impregnado, sin importar lo que enfrentes. Sea un oso, un león, un rey irracional o un ejército, Dios va a usar eso
para extender tu fe. Dios va a usar eso para desarrollarte, para formarte, para ejercitarte y para aumentar tu confianza en Él. Saldrás de ese proceso con una fe increíble. Yo siempre que hablo con amigos que están fuera del país, que me preguntan por la situación actual del país, yo les digo, mira, no estamos bien. La cosa, tú sabes, aquí a veces mejora. De pronto uno tiene una sensación que todo está mejorando y al otro día, chupulum, estamos metidos en otro lío. Pero no te preocupes. No hay nada que pueda pasar que sea peor de lo que ya hemos vivido. ¿Ves? El Dios que nos guardó en el 2015, en el 2016, en el 2017, cuando el país estaba vuelto un caos, caotizado completamente, con las calles trancadas por las protestas, cuando teníamos que hacer colas toda una noche para comprar 2 harinas, cuando teníamos que andar en camiones de baranda montados porque no había transporte público, cuando se fue la luz 5 días consecutivos. El Dios que nos guardó en ese momento nos seguirá guardando en el 2023 y en todo lo que venga. Hemos aprendido, hemos crecido. Yo no sé a usted, pero yo me siento un venezolano 4x4. Me explico, a todo terreno, porque puedo ver el proceso. El Dios que me libró de la mano del oso, del león, del rey loco, del gigante, el Dios me va a librar también de todo lo que venga. Él está fortaleciendo y extendiendo mi fe. Por eso ¿qué quiero que hagas? ¿Qué quiero que practiques en tu vida a partir de hoy mismo? Primero, recuerda, no se te olvide. Ten memoria de todo lo que Dios ha hecho. Analiza todos los desafíos que has enfrentado en tu vida y toda la ayuda de Dios que has recibido. Encuentra la progresión, ¿sabes? La progresión del proceso y toma aliento en medio de cada escalón que te toque vivir en ese proceso de tu fe. Segundo, escucha. Sí, tómate un tiempo y escucha. Dios tiene nuevos desafíos para ti, nuevos retos para ti. Escúchalo y camina hacia un nuevo nivel de fe y de confianza en Él. Tercero, ora. Tómate un tiempo para orar. Levántate una madrugada y ora. Antes de dormir, si eres noctámbulo como otros son, a diferencia de mí que soy madrugador, tómate un tiempo en las noches. Ve a un parque, encuéntrate con tu Padre Celestial, habla con Él y pídele que a través de su Espíritu Santo renueve tus fuerzas en este proceso. Te dé la valentía, el arrojo que tú necesitas para enfrentar esto que estás enfrentando hoy. Y que el Señor te dé la claridad para tomar las decisiones en la medida que caminas en medio de este proceso. Y por último, alienta. Mira, alienta a otros. Acércate a otros que están enfrentando dificultades. Háblales de ti. Háblales de tu historia. Háblales de lo que tú también has enfrentado y has vivido. Y anímalos a seguir adelante. Amén. Anímalos a vivir el proceso. Anímalos a enfrentar sus leones, sus osos, sus gigantes, sus reyes locos y sus ejércitos. Háblales que el Dios que está contigo también está con ellos. Amén. Dios me les bendiga. Dios me les bendiga. Qué bueno. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.